Hola nuevamente, un saludo a todos ustedes. Qué bueno volver a reencontrarnos en estos devocionales de día a día. En esta semana estaremos abordando y estaremos hablando de un tema que consideramos de suma importancia para el día de hoy, como es el tema de la familia. Recordaremos cómo eran las familias en la Biblia y qué consejos se nos dan también para el día de hoy. Y antes de ir al texto bíblico, ahondaremos en el contexto cultural de las familias en los tiempos bíblicos y diremos lo siguiente. Lo que hoy llamamos familia tiene muy poco que ver con lo que se consideraba familia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo decimos? Porque las familias en la Biblia generalmente estaban unidas unas con otras por medio de clanes. Y cuando éstas eran más extensas, se consideraban como tribus. Y las tribus unidas formaban una nación. De modo que el pueblo de Israel en la Biblia era considerado como una gran familia de familias. Los padres ocupaban un lugar de suma importancia. Antes de que aparecieran las cortes de justicia, eran ellos los encargados de juzgar toda situación. Y padre no hacía referencia solamente al progenitor, sino también incluía al abuelo o a los antepasados más distinguidos. También nos encontramos, y hay que decirlo, ante una cultura patriarcal donde el marido era señor de la esposa. Pero a pesar de aquello, en esta sociedad vemos cómo a la mujer en el texto bíblico se le considera con la misma dignidad. A modo de paréntesis, no debemos confundir el aspecto cultural donde vivieron los personajes bíblicos y el modelo de familia que desea Dios en esa cultura. La Biblia más bien hace una narrativa o una narración de la sociedad en la cual se dio a conocer este Dios. Y volviendo al tema, en la Biblia hay varios textos donde a los padres, padre y madre, se les debe el mismo honor, especialmente en el texto en el cual vamos a meditar en el día de hoy. Comenzamos con el texto de Proverbios, capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Qué interesante que esta amonestación aparezca en los Proverbios. Sin duda es debido a la influencia del Pentateuco, y si los Proverbios tienen como finalidad hacer de la sabiduría algo práctico, ¿qué más sabio que escuchar y no abandonar las enseñanzas de los padres, que son nuestros familiares más cercanos? Ahora, ¿qué es un proverbio? Es un dicho corto que resalta una norma para la vida. Además, ofrecen consejos ahí donde las personas no tienen mucha experiencia. Especialmente este consejo está donde tal vez un hombre anciano le dice a los más jóvenes que hay sabiduría en respetar a los padres, pues ellos ya tienen un camino recorrido, y aunque muchos de ellos no hayan leído grandes libros sobre la conducta humana, por experiencia los padres saben qué final les espera a los hijos cuando estos son hijos rebeldes. Estos consejos son prácticos y el hijo
o hija que los recibe, seguramente le ayudará no solo en el ámbito emocional, sino también en lo físico y en lo espiritual. Un verbo que se destaca en los proverbios es escucha. Y esto tiene que ver con detenerse, prestar atención. No es un ya te oí de manera fugaz. Es respeto, es obediencia. El escuchar es el primer paso hacia un diálogo entre padres e hijos e hijas. El llamado en este proverbio es íntimo, pues comienza diciendo, hijo mío o hija mía. No habla un extraño. El maestro de sabiduría que escribe aquí resalta esta conexión, pues repetimos, no es a un extraño a quien se debe escuchar y prestar atención. También hay otro detalle, y es que el sabio considera a ambos progenitores, es decir, al padre y a la madre, los considera a ambos. El hijo o la hija debe, por lo tanto, respetar y escuchar al padre y no abandonar las enseñanzas de la madre. Papá y mamá son esenciales. ¿Qué reflexiones finales nos deja el devocional en el día de hoy? Lo primero es que para gozar en el día de hoy de buenas relaciones familiares necesitamos escucharnos más. Y esto no es simplemente guardar silencio esperando que el otro termine para nosotros hablar, sino que debemos entender con claridad el pensamiento del otro. Que mi padre o madre, que el esposo o la esposa sepa que lo comprendí a cabalidad. Lo segundo, en una familia saludable, el respeto debe ser a ambos, al padre y a la madre. Y aquí los esposos y las esposas deben trabajar para que en el hogar haya solo una voz, que los hijos puedan ver a padres unidos a la hora de aconsejar y de ayudar en la orientación familiar. Y lo tercero y lo último, se ha dicho de manera muy popular: nadie nos ha enseñado a ser padres. Pero creo que no es tan cierto este dicho. Cuando hemos tenido buenos modelos de padres, creo que al observarles a ellos en su actuar y en su proceder, nos ayuda y nos enseña también a ser padres sabios. Y lo segundo es que las Escrituras también nos enseñan y nos orientan cómo ser buenos padres y padres también que sean sabios para el día de hoy. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, querido hermano y hermana y amigo que ve esta reflexión en el día de hoy. Que el Señor nos ayude a ser padres sabios. Y si nos hemos equivocado, pedir perdón también es de sabios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, muchas gracias por tu palabra que nos orienta, que nos ayuda. Y aunque cuando somos papás recién comprendemos el consejo de nuestros padres, ayúdanos, Señor, danos sabiduría para criar también con sabiduría a nuestros hijos. Ayuda, Señor, a los que serán padres en el día de mañana. Y ayuda a los padres en el día de hoy que lidian con diferentes situaciones familiares con sus hijos y con sus hijas. Dales también la sabiduría para enfrentar, Señor, cualquier situación difícil que puedan encontrar. Y a los hijos, Señor, dales la capacidad de escuchar también el consejo del papá y el consejo de la mamá. Que no nos olvidemos tampoco de nuestros abuelos, de sus consejos y de su orientación.
Señor, pedimos tu bendición para el día de hoy y lo hacemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga una linda jornada en el día de hoy y que el Señor les bendiga.